Hola a todos los estudiantes de literatura hispanoamericana. Hola, soy la profesora Estrada y hoy vamos a estar estudiando la segunda carta de la relación de Hernán Cortés. Todos sabemos que los descubrimientos que América comenzó, con Cristóbal Colón en el año 1492, pues trajo mucho conflicto para los indios, para los nativos de esa época, no solamente en el Caribe, sino también en toda América. Entonces, por eso antes de hablar de esta carta de Hernán Cortés, vamos a hablar un poquitico de ese principio, de cuando Cristóbal Colón vino, claro, financiado por la corona española, a las tierras de ultramar para hacer sus descubrimientos. Esta llegada fue devastadora para los indígenas porque ellos, en cierta forma, ellos estaban organizados, ellos tenían su vida, sus costumbres, y de pronto llega alguien y comienza pues a hacer todos estos cambios. Estos cambios ocurrieron progresivamente, tampoco fue que llegaron y vamos a cambiarlo todo, no, ellos llegaron, reconocieron, Cristóbal Colón escribía sus cartas, describiendo cómo era la naturaleza de esta zona del Caribe, tierras fértiles, la hermosura y también, bueno, pues cosas de los indios y sus costumbres y todo eso. Algunas tribus indígenas se destacaban más que otras y con el tiempo ellos se dieron cuenta porque, bueno, en el Caribe existían los taínos y otras tribus más, pero no eran tan avanzados como los que descubrieron después, como los que llegaron a descubrir en otras partes de América, como los aztecas, los mayas, los incas, que esos sí eran pues tribus más avanzadas. Entonces después de Colón, ya después que se conoce que esta parte, pues entonces continúan las expediciones, las conquistas, vienen más hombres a conquistar. Diego Velázquez es uno de los conquistadores que se establece en Cuba, bajo las órdenes de la corona también. Él nombró a Hernán Cortés jefe de la expedición que en 1519 partió a descubrir toda esa parte que hoy conocemos como México. Cortés contaba con estaba armado, tenía una flota de barcos, buena cantidad de soldados, caballos, cañones, provisiones y sobre todo tenía mucha inteligencia y mucho talento. Pero tenía también algo que era bueno y malo, pero le preocupaba a Velázquez, era la ambición. Era un joven muy ambicioso, demasiado ambicioso. Hernán Cortés nació en Medellín, en el suroeste de España, en 1485 y estudió en la Universidad de Salamanca. Era un joven que tenía estudios y era un joven que estaba muy entusiasmado, como que era muy famoso ya en ese tiempo, pues entonces el ser un aventurero, el explorar, ir a la conquista, ir a esas aventuras de las riquezas del nuevo mundo. Y él estaba entusiasmado con eso y por eso él formó parte de ese equipo. Entonces Diego Velázquez lo prepara y lo envía para toda esa zona de México, que hoy conocemos como México. En aquel tiempo una parte eran los mexicas, de las tribus de los aztecas, que estaban divididos entre sí y ellos pues se dividieron y unos fueron para el sur, otros para el norte y este grupo que va a lidiar con Hernán Cortés eran los mexicas. Entonces, cuando Hernán Cortés desembarca, él tiene varios conflictos con los nativos. En una de esas batallas que él gana, le dan 20 mujeres, pero entre ellas le dan a una que se llama la Malinche, que es la que le sirve de traductora y que tiene más intimidad con él. Y le cuenta de las leyendas de estos aztecas, los mexicas,
y ella le dice que los mexicas esperaban un dios azteca que se llamaba Quetzalcóatl, que era de piel blanca como la de él, como la de Hernán Cortés, que tenía el aspecto de Hernán Cortés, y que ese Dios que esperaban ellos venía de países del otro lado del océano, como vino Hernán Cortés. Entonces, ella cuenta que ellos tuvieron esas visiones, ¿no? Unas visiones que tuvieron ellos, que lo vamos a ver después en las visiones de los caídos. Y ella le cuenta a Cortés todas estas visiones, y Cortés se aprovecha de eso. Quizás no, quizás fue una profecía, quizás fue profético todo esto que iba a pasar, pero acuérdense que las profecías no son para que se cumplan. Las profecías, cuando viene alguien como profeta y profetiza algo, las profecías no son para que se cumplan. Las profecías son, si son buenas, bueno, uno deja que se cumpla. Pero si la profecía es mala, es para cambiarla. No es para dejar que venga a destruir, sino hacer lo que hay que hacer para cambiar esa profecía. Así que algunos consideraban a la Malinche como traidora. ¿Por qué? Porque aunque ella era enemiga de estos aztecas, su tribu era enemiga de estos aztecas, de estos mexicas, ella debió unirse. Es decir, como por ejemplo, si aquí en los Estados Unidos hay estados que son contrarios unos con otros, porque quizás uno sea más demócrata y otro sea más republicano, pero si viene una guerra, todos los estados se van a unir para pelear la batalla juntos. Entonces lo mismo se esperaba de estos indios, que si venía alguien de afuera a quitarle sus tierras, a quitarle sus cosas, pues deberían todos los indios, aunque ellos fueran enemigos entre sí, pelear esa batalla. Pero bueno, como todos conocemos también que Jesucristo dijo que todos los reinos divididos entre sí no prevalecerán. Entonces, se dice que Cortés trató mal a sus hombres y que mandó hasta quemar los barcos para que no pudieran irse, que todo era o triunfar o morir. Y aunque los historiadores dicen que no fue así, que eso era una cosa simbólica, que tuvieron que hacerlo para coger toda esa madera, todos esos materiales, todo para construir centros de operaciones en el lugar donde estaban. En realidad se puede decir muchas cosas, pero no está probado de que él haya quemado la flota para que los hombres no se fueran. Luego que la Malinche le cuenta toda esta leyenda del Dios Blanco, pues entonces él empieza a manipular esta idea. Hernán Cortés era muy astuto, muy inteligente, y comienza a emprender una marcha a Tenochtitlán, que era el imperio de los aztecas mexicas. Montezuma era creyente de esta mitología. Montezuma era el emperador de esta tribu, y él era creyente de esa profecía, de esas visiones. Él era creyente de que eso iba a pasar, de que iba a venir ese Dios blanco. Y Cortés difundió se introdujo sutilmente, él difundió esa leyenda, se introdujo sutilmente dentro de ellos, y ahí fue donde él vio el esplendor de esa ciudad, una vez que estuvo dentro de ellos manipulando toda esa situación. Y es ahí donde él descubre la belleza de esa ciudad, el esplendor que cuenta en esta misma carta. A pesar de esto, hubo mucha resistencia de esos que no creían en esas leyendas ni en esas visiones. Muchos que se oponían a lo que Montezuma esperaba. Creían que Montezuma era un hombre débil, que se dejaba llevar por esas cosas mitológicas. Hubo también, Velázquez se dio cuenta de que, se enteró de esta marcha que estaba emprendiendo Cortés contra estos aztecas, y manda entonces las fuerzas de Pánfilo de Narváez para revocar esta marcha que estaba. Entonces cuando se entera Cortés, él trata de impedir todo esto porque quiere hacer esa marcha a toda costa, y entre lo que va y para acá y maneja esa situación, se forma unas batallas es decir, que él tiene batalla por la parte de los indios y batalla por la parte de los españoles, y él está ahí tratando de resolver la situación. Montezuma se acobardó ante la posibilidad de que Cortés verdaderamente fuera ese Dios. Y entonces se sube a lo alto uno dice la carta que se sube en el estrado alto de
palacio donde vivían ellos, y le va a decir a los hombres que se calmen, los va a calmar, porque él está pensando todavía que Cortés es ese Dios. Y los indios rebelados no creen en lo que él está diciendo, le lanzan piedra, y una de las piedras le da, dice la carta, que lo tuvo inconsciente por 3 días hasta que murió, y que después le dieron el cuerpo a 2 indios que estaban presos para que se lo llevaran y que no sabe qué más pasó. El caso es que entonces Cuauhtémoc, que es otro indio, tomó posesión de Montezuma. Cuauhtémoc quiere decir águila que cae. Entonces, pero Cortés sigue la marcha. Y entonces pide ayuda a los españoles, se le unen los españoles, se le unen más indios, se provee bastante eso y se lanza contra el emperador Cuauhtémoc. Y cae preso y lo tortura para que confiese dónde está el tesoro, pero él no llega a confesar nunca. Y entonces vemos que entonces esa ciudad se destruye. Sobre esa ciudad destruida fue que se construyó la ciudad que hoy conocemos como Ciudad de México. Ahora bien, continuando con la carta de Hernán Cortés, entre 1519 y 1526 Cortés escribió 5 cartas a Carlos V, rey de España. La primera y la quinta no se publicaron hasta el siglo XIX, pero estas 3 que sí se publicaron provocó un gran impacto en Europa. Sus cartas fueron escritas con varios propósitos. Un propósito histórico, es decir, mantener las crónicas de todo lo que pasaba. Propósito político, por el conflicto ese de un imperio y la conquista española. Un propósito justificador, porque él era ambicioso y él quería él quería colonizar ahí, él quería eso para él, Hernán Cortés. Y por eso esta carta hay que leerla de manera crítica, como quien critica una literatura, porque tiene varios sentidos, varios propósitos y también tiene mucha psicología. Esto ocurre en la misma época en que Bartolomé de las Casas está denunciando este abuso contra los indios y se decide a defenderlo. Porque vemos un Cortés que quiere, según dice él, introducir la fe cristiana, evangelizar, que se conviertan al catolicismo, al cristianismo, que no tengan esos dioses y esas ceremonias, amarás a Dios sobre todas las cosas y no te harás imagen de nada de lo que está arriba, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que es uno de los mandamientos. Okay. Y comenta todos esos ritos y todas esas cosas, pero vemos que hace todo lo contrario. Okay. Entonces también vamos a ver que él compara esa ciudad de los aztecas con la ciudad de Granada de España, como una forma de convencer a Carlos V o al lector, cualquiera que esté leyendo la carta esta. Granada fue la última fortaleza de los moros que conquistaron los españoles. Y él sigue haciendo comparaciones de estas ciudades y también de la vestimenta, compara la vestimenta de todos estos aztecas con la vestimenta de los moros, que también era muy colorida y muchos accesorios, y como queriendo hacer un paralelo, ¿no?, entre esta ciudad de los moros en España y también de la vestimenta. Y entonces España había sufrido mucho con la batalla esta de los moros. Cuando estudiamos la literatura vemos ese sufrimiento y todas esas cosas y muertes y cosas que pasaron en la conquista contra los moros. Y entonces en esa carta vemos ese espíritu justificador. Y él va describiendo los templos, también los santuarios como las mezquitas de los moros. Y también recalca que hace sacrificios humanos, como queriendo decir que son bárbaros, que hay que destruir, que hay que purificarlos. Y así hace uso de la retórica, queremos ganar esto para vuestra majestad y todas estas cosas que vemos. Si él hubiera estado interesado en evangelizar, ciertamente no hubiera matado tanto, porque cada indio que mató fue un alma menos que salvar. ¿Okay? Él sabía que había mucho poder ahí, que había mucha riqueza, que había mucho, y él lo que quería era conquistarlo. ¿Ok? Entonces, y vemos también que había mucha información ahí, de mucha inteligencia, mucha información de los aztecas, que fueron destruidas muchas y otras fueron sepultadas, pero mucha información que hubiera sido necesaria. Y se empezó entonces un nuevo gobierno que era el que se llamaba la Nueva España y que era dirigida por virreinatos. Así que después vamos a estar estudiando la visión de los caídos, los espero.